de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos amigos, estamos entrando en la iglesia basílica de la Sagrada Familia. Allá en el fondo está la Basílica de la Anunciación, la Basílica de la Anunciación. Estamos molestando aquí porque están limpiando para la solemnidad de San José, que hoy se celebra aquí por todo lo alto. Y tenemos aquí una bellísima escultura pequeña de la Sagrada Familia. Estamos entrando, queridos hermanos, en el santuario del amor, de la fidelidad, de la entrega, de la donación, de la fe, de la humildad, del trabajo, del silencio. Verdaderamente un lugar excepcional. Yo quiero que ustedes entren conmigo, siéntanse hoy, solemnidad de San José, entrar a esta casa. Quiero decirles inmediatamente que debajo de la Basílica de la Anunciación y aquí encontraron los padres franciscanos dos datos paralelos y muy importantes, que son bautisterios judío-cristianos. Y la pregunta importantísima es: ¿cómo es posible que en 100 metros de distancia, en un pueblito minúsculo, una pequeña aldea de la antigüedad, haya dos bautisterios? Y la respuesta es que los primeros cristianos veneraron estos dos lugares con una especialísima veneración. ¿Por qué? Porque sabían que eran la casa de la Virgen y era la casa de San José. Vamos a entrar, les voy a ir explicando brevemente la iglesia de San José o de la Sagrada Familia. Miren qué hermoso, hay imágenes
de la Sagrada Familia. Vamos a entrar. Como ven, no hay gente, está cerrada la basílica. Van a venir más tarde los fieles de aquí de Nazaret, pero peregrinos no hay ninguno. Hoy ustedes son los peregrinos y entran conmigo a esta hermosísima iglesia. Vamos a subir aquí. Aquí pueden ver esta iglesia sencilla de 3 naves. Esta iglesia no recuerdo ahora exactamente cuándo fue construida, en torno al 1900, 1910, 20, y dedicada especialmente a la imagen, a la figura de San José, pero con él obviamente a la Sagrada Familia. Vengan conmigo, vamos a ver la imagen. Giorno, acaba de llegar el señor nuncio que va a presidir nuestra celebración eucarística. Queridos hermanos, aquí tenemos una imagen de la Sagrada Familia, véanla. Es muy hermosa, está en el ábside de la iglesia y refleja esa serenidad, ese amor, esa dulzura tan especial que vivía la Sagrada Familia en este lugar. Y vamos a ver ahora, aquí tenemos la imagen de San José y del niño. Preciosa imagen de San José y del niño, verdaderamente majestuosa, solemne. Qué hermoso pensar en este varón justo, en este varón santo, temeroso de Dios. En realidad lo que hace una familia no es la casa, no son los bienes materiales, es el amor, son las relaciones, son los valores, y aquí se vivieron en su máxima expresión. Vamos a ver ahora una pintura que es muy famosa aquí en Nazaret, una pintura hermosa de la Sagrada Familia. Ahí vemos a San José enseñando al niño Jesús, ya jovencito, adolescente quizá, y la Virgen verdaderamente extasiada en la contemplación de su familia. Queridos hermanos, como muchísimas iglesias de la Tierra Santa, se accede por los lados a unas criptas, y esta no es la excepción. Vamos a bajar a la cripta y posteriormente vamos a bajar a la gruta donde vamos a celebrar la misa. Es una cosa excepcionalísima, es la primera vez que me toca a mí celebrar una misa allá, y supongo que es porque está el nuncio y porque es la solemnidad de San José, pero ha sido una concesión excepcional. Aquí bajamos a la cripta de la casa de San José. Aquí pueden ver, queridos amigos, en este corte que se ve en la piedra, ese corte donde se aplana un poco, se hace un espacio plano en la piedra, es donde los arqueólogos han identificado con mucha probabilidad la casa de la Sagrada Familia. Les voy a mostrar aquí, en esta imagen. Esta es la iglesia, estábamos en la parte superior, aquí entramos a la cripta
Y aquí está debajo la gruta de la casa, que se ve aquí muy bien descrita. En cambio aquí vemos el famoso bautisterio judío cristiano, que después en el periodo bizantino le pusieron mosaico. Esto que parece como un diseño de una escalera señala o representa en la antigüedad el río Jordán. 7 escalones, se atraviesa el río Jordán, se bautiza aquí a la persona y vuelve a salir bautizada hija de Dios. Quiero mostrarles 3 ventanales de esta iglesia muy hermosos y muy significativos. Bien, aquí tenemos el primero, a ver si lo logramos ver porque hay demasiada luz. Es la muerte de San José, de la cual no nos hablan los evangelios, pero que obviamente sucedió en algún momento, y tiene a Jesús y a la Virgen María que lo están acompañando y asistiendo en la muerte. Qué hermoso, por eso San José es el patrono de la buena muerte, porque él fue asistido como ninguna otra persona en la historia de la humanidad en el momento de su muerte. Luego tenemos aquí otro ventanal un poco más majestuoso, un ventanal un poco más majestuoso, a ver si lo logramos ver, que son los desposorios de la Virgen y San José. Muy hermoso, un momento en el que vivieron, en el cual obviamente establecieron formalmente una relación marital. Por eso el ángel le va a decir a San José: no dudes en tomar a María, tu mujer, como esposa. No dudes, tómala, es tu mujer. Y vamos aquí delante del altar, queridos hermanos, hay escrito en latín, de esos que a mí me fascinan: hic erat subditus illis. Aquí Jesús estaba sometido a sus padres. Aquí vivió Jesús en la obediencia a sus padres. Hermosísimo esta relación que tuvo Jesús con sus padres. Y aquí está el tercer ventanal, que nos señala a José en uno de esos sueños. Los evangelios nos hablan, me parece, de 4 sueños de San José, en los cuales recibe mensajes divinos y los cumple, los obedece con prontitud y con diligencia. Hermosa esta devoción que el Papa Francisco nos ha transmitido mucho de San José, que está durmiendo. Vamos a enseñarles por aquí la entrada a la gruta. No sé si vamos a poder entrar, espero que sí, después de la misa. Queridos hermanos, aquí se accede a la gruta, que era propiamente la casa o el taller de San José. Muy hermosa, muy significativa, muy importante, precioso lugar, lleno de recuerdos, entre comillas, es decir, de hechos que deberíamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, e inspirarnos en ellos. Vamos a terminar nuestra visita aquí a la cripta de esta hermosa iglesia, señalándoles en primer lugar el bautisterio, del cual ya les había yo hablado en el esquema. Ya les había yo señalado con sus escalones, etcétera, obviamente desgastados por el uso, por el tiempo, etcétera. Y finalmente pueden ver allá un mosaico que es muy moderno y nos enseña
a la vida doméstica de la Sagrada Familia. Un mosaico sencillo donde está Jesús, jovencito, la Virgen María está haciendo el pan nuestro de cada día y San José que está realizando sus trabajos. Queridos hermanos, una breve visita a la casa de la Sagrada Familia, a la casa de San José en este día, solemnidad de San José del año 2021, año dedicado a San José. Mis queridos amigos, queridos peregrinos, me siento muy honrado y muy feliz de poder hacer esta conversación con ustedes, y quiero ya anticipar inmediatamente que la estoy haciendo por dos finalidades inmediatas que quiero subrayar inmediatamente. La primera, agradecer a la Oficina de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de México que me hicieron el honor de invitarme a tener esta conversación con ustedes sobre la figura de San José. Y la segunda es parte de nuestro itinerario cuaresmal que estamos haciendo con una peregrinación virtual recorriendo Tierra Santa de la mano de nuestro Padre Abraham, nuestro Padre en la fe. Queridos hermanos, se complementan estas dos finalidades y quiero compartírselas con mucho afecto fraterno y sacerdotal, porque considero que tengo un privilegio muy grande y lo quiero compartir con ustedes. Estoy en Nazaret, estoy en la Basílica de la Sagrada Familia y de la Anunciación. Aquí las tenemos las dos. Entre la Basílica de la Anunciación y la Iglesia de la Sagrada Familia, y con esta hermosísima escultura de San José. Un San José austero, un San José hermoso, una figura muy tocante de San José. Y quiero decir que me parece una bendición poder hacer con ustedes esta conversación. Para aquellos de ustedes que me siguen por motivo de la Arquidiócesis de México, les agradezco mucho. Voy a tratar de hacer unas reflexiones sobre San José. Para aquellos que me han estado siguiendo en esta cuaresma, en la peregrinación virtual, aunque el tema de San José es un poquito aislado de todo el itinerario, pero viene como un guante de seda a nuestra mano, porque estamos reflexionando sobre la fe, estamos reflexionando sobre el credo, queridos hermanos, y ayer preparando esta conversación pensaba que el tema de la fe, que es un grande regalo y don de Dios, nosotros no lo conectamos tanto con lugares, sino con personas. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, los Macabeos, la Virgen, San José, y así seguimos con personas. La fe es asumida, recibida por personas concretas en un contexto histórico bien definido. Y en esa línea, en esa genealogía de personas que ya tuvimos ocasión de leer precisamente en la explanada del Templo de Jerusalén, con el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, una de esas grandes personas es San José, el esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, patrono universal de la Iglesia y un santazo de primerísima categoría que la Iglesia ha querido subrayar con este año dedicado a San José. Estamos celebrando nada más y nada menos que la solemnidad de San José, y por eso quiero decirles que no solo le estamos transmitiendo estas ideas y esta conversación, vamos a celebrar la Eucaristía con el nuncio de su santidad, y espero que puedan verla los de la peregrinación, y que también invitamos a los de la Arquidiócesis de México. El nuncio va a celebrar la misa en la casa, en la gruta de San José, donde vivió San José y a donde regresó a vivir la Sagrada Familia después de su exilio
en Egipto. Bien, dicho esto, quiero hacer un encuadramiento porque quiero hablar de San José como hombre de vida de gracia. Hombre de vida de gracia. Probablemente no estamos muy acostumbrados a este tipo de reflexión, pero yo la quiero hacer, me parece importantísima y me parece que viene perfectamente con la persona de San José. En primer lugar, la llegada del Hijo de Dios al mundo, la encarnación, está rodeada de una serie de personas llenas del Espíritu Santo. No podía ser de otra manera. Y cuando hablamos de personas llenas del Espíritu Santo, hablamos de personas santas, virtuosas, temerosas de Dios, justas y por lo tanto llenas de gracia. Quizá no tan llena como la Virgen María, ¿verdad?, que es excelsa en muchos sentidos, pero igualmente llenas de gracia. Voy a mencionarlas brevemente y no quiero hacer una lista exhaustiva. Tenemos a Zacarías e Isabel. Zacarías, sacerdote, estaba ejerciendo su ministerio en el templo de Jerusalén y en ese contexto tiene una aparición, le dice Dios que va a concebir un hijo, etcétera, de modo milagroso. Isabel, su esposa, y dice el Evangelio que eran hombres justos, temerosos de Dios. Luego tienen a su hijo San Juan, que es santificado en el seno de su madre por la presencia de Cristo. Y Isabel va a exultar de gozo, llena del Espíritu Santo, lo dice el Evangelio, y va a saludar a la Virgen como la bienaventurada tú que has creído, dichosa tú, se cumplirá todo lo que te ha dicho el Señor. Se cumplirá todo lo que te ha sido dicho de parte del Señor porque has creído. Zacarías, Isabel. Tenemos la Virgen y San José, vamos a hablar de ellos ahora, llenos de Dios, justos, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo. Tenemos a Joaquín y Ana, padres de la Virgen María, dos santos que veneramos en la iglesia los ha venerado desde siempre como hombres de fe, como hombres de Dios, como hombres llenos de gracia. Tenemos a Simeón y a Ana. Cuando van a presentar al niño Jesús al templo, se acerca Simeón guiado por el Espíritu Santo y se acerca Ana, que vivía en el templo haciendo oraciones y sacrificios y hablando del niño que había de venir a todo mundo. Tenemos también, creo, aunque no sabemos ni los nombres, a los padres de San José. San José del linaje de David, de la casa y de la familia de David, una familia especial, originaria de Belén, que eran conscientes de ser la familia de donde había de salir el Mesías. Queridos hermanos, hay todo un linaje de santidad, de presencia de Dios, de acción de la gracia en torno al nacimiento, a la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y no podía ser de otro modo. El santo de los santos que va a venir al mundo a salvarnos, a santificarnos, a liberarnos del pecado, tenía que ser recibido, acogido y acompañado en este ambiente maravilloso de santidad y de gracia. Ese es el contexto que yo quería poner esta hermosa figura de San José y quiero pasar al segundo punto. El Evangelio nos lo presenta como un hombre justo. San José, que era justo. ¿Qué significa justo en términos bíblicos? Si no sabemos qué significa justo en términos bíblicos, no sé, pensaremos en la justicia distributiva o en la justicia humana, en ser una buena persona. No mataba ni una mosca. No.
la justicia bíblica de que nos habla el Evangelio, y hay que considerar esto también como un atributo, una cualidad que le atribuyen los evangelistas, es decir, el Espíritu Santo quiere que a José se le conozca como el justo. Bien, ¿qué significa en términos bíblicos ser una persona justa? En términos bíblicos, ser una persona justa significa una persona que observa los mandamientos de la ley de Dios. Y hay dos modos de observar los mandamientos de la ley de Dios, queridos hermanos. Hablé de esto hace unos meses en nuestra peregrinación de octubre, en las bienaventuranzas. Y les dije esta imagen, espero que les sirva. Miren, los mandamientos de la ley de Dios están expresados casi todos en términos negativos. No matarás, no fornicarás, no robarás, no. Es decir, nos ponen los límites del camino. Nos ponen los límites del camino. Es decir, camina por aquí y no te salgas por acá, no te salgas por acá, no te salgas por acá ni por acá, porque te caes y te pierdes o te accidentas, te matas. No sabes lo que te puede pasar cuando te sales del camino. Si te sales del camino en un llanito, pues darás 2 saltos y no pasa nada. Si te sales en una barranca, te vas al desfiladero y te matas. Entonces, los mandamientos de la ley de Dios pretenden trazarle al ser humano un camino suficientemente amplio para que camine por ahí y llegue al cielo con la gracia de Dios. No solamente un camino moral, no solamente un esfuerzo, sino es un camino que se hace con la gracia de Dios y te marca los límites del camino para que no te salgas. Esa es la parte negativa. Esa es la parte negativa. Esa es la parte ascética de la vida cristiana. Hacer todos los sacrificios necesarios para no incurrir en el pecado. Pero está la parte positiva. Y en la parte positiva, cuando estábamos en el monte de las bienaventuranzas, les dije, miren, los mandamientos marcan el camino. Las bienaventuranzas, que es la otra cara de los mandamientos de la ley de Dios, las bienaventuranzas nos dicen, dentro de este camino, acelérale todo lo que puedas, para llegar más rápido, para llegar más lejos y para llegar mejor. Queridos hermanos, me parece, es una imagen que me inventé yo, no lo tomen como palabra de Dios, pero me parece que describe bastante claramente el camino de Dios, el camino de la salvación, la colaboración que nosotros tenemos que hacer con Dios nuestro Señor y con su gracia para ser santos y para cumplir en nuestra vida el plan de Dios. Primero, evitar muchas cosas que debemos evitar. Como criaturas de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Segundo, hacer muchas cosas muy santas y muy buenas que nos acercan al ideal, que nos llevan a la perfección, que nos hacen acercarnos a Dios. Entonces, cuando hablamos de José, hombre justo, estamos tratando de José como un hombre temeroso de Dios, un hijo fiel, amoroso de Dios, que teme desobedecer, ofender a su Padre Dios, y un hombre que hace todo por complacerle. La parte negativa y la parte positiva, la parte ascética y la parte mística, llámenlo como quieran. Y quisiera yo reflexionar por un momento con ustedes en estas dos dimensiones. Primero, San José, hombre justo que cumple los mandamientos de Dios, cumple los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, en la casa de Nazaret
se amaba orando, conviviendo consigo, entre ellos, conviviendo con los demás en su entorno social, con su trabajo, sus devociones, sus prácticas religiosas. El Evangelio en pequeñas pinceladas nos va a dar una idea preciosa. Iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, cumplían sus deberes religiosos, santificaban las fiestas, y sabemos cuáles eran las fiestas que santificaba el pueblo de Israel. Podríamos hacer todo un estudio de la vida de la Sagrada Familia en torno a las fiestas judías: la Pascua, Pentecostés, Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, Hanukkah, fiestas hermosas, profundamente significativas, que iban coloreando el año y la vida de los judíos con un tinte religioso muy hermoso. No digamos honrar al padre, a tu padre y a tu madre. Podemos imaginar nada más la lindura de José y de María con sus propios padres, que luego ellos vivieron como padres verdaderos de Jesús, y cómo respetaban a los mayores, a las autoridades, etcétera, con cariño, con delicadeza, con reverencia. No matarás. Bueno, ya me imagino en la Sagrada Familia el amor, la delicadeza, el respeto por la vida, en una cultura que del respeto de la vida sabía poco. Mataban por cualquier motivo, en cualquier circunstancia. Ya les he comentado cómo los romanos, por ejemplo, el ejército romano, por cualquier cosa crucificaban a uno, lo mataban en el circo, en la diversión. Entonces, María y José, respetuosísimos de la vida como don de Dios. La pureza, imagínense la pureza de corazón, de alma, de cuerpo, de mente, vivida a tope por María y por José, en una oblación muy hermosa al plan de Dios. Esa pureza que no solamente es continencia, esa pureza que no solamente es abstención del pecado, esa pureza que es amar más, amar mejor, amar a Dios, amar al prójimo, darse, ofrecerse a los demás en el amor, el respeto a los demás, a sus cosas. Bueno, queridos hermanos, ¿para qué seguimos? José y María debieron vivir los 10 mandamientos con una fidelidad, una delicadeza de conciencia, una puntualidad lindísima, preciosa. Pero en la parte negativa y en la parte positiva más, lo vemos en el cumplimiento de sus deberes, lo vemos en la persona de Jesús, esa persona de Jesús tan equilibrada, tan santa, tan virtuosa, tan entregada a los demás, tan atenta al prójimo, tan cumplidora de la ley civil y religiosa, tan atenta a la vida social. Esa persona de Jesús nos está diciendo la intimidad de un hogar lleno de virtudes, lleno de amor. Y esto me hace pensar en San José como un hombre lleno de la gracia de Dios. Lleno de la gracia de Dios. Y esto, queridos hermanos, nosotros solemos pensarlo frecuentemente
en un plano puramente moral, es decir, de observación de normas o de mandamientos. No, por favor, esa es una visión muy pobre de la vida de gracia. Voy a leerles ahora 3 frases del Evangelio de San Juan que me parecen la corona, la belleza, la descripción de José como hombre de vida de gracia. Dice así el capítulo 14 de San Juan en el versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Jesús en la última cena nos está hablando de la vida trinitaria. Nos está revelando al Espíritu Santo como nunca antes lo había hecho. Nos está dando el testamento de su amor, de la gracia, la Eucaristía, el servicio. Bueno, en ese contexto maravilloso, Jesús nos va a decir 3 frases que yo quiero ver aquí el retrato de San José. Primero, Juan 14, 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre. Queridos hermanos, quisiera yo desvincularme a propósito un momento del concepto de vida cristiana como un concepto moralizante. La vida cristiana, en primer lugar, es vivir en Dios. Es tener la gracia de Dios en nuestra alma. La vida cristiana es morir a nosotros mismos en el bautismo y ser regenerados en Cristo por el Espíritu Santo. Si eso es verdad, esta presencia del Espíritu Santo que estará con vosotros para siempre, de este abogado, es la acción de Dios que guía nuestra vida. Es la acción de Dios que guía nuestras facultades, los dones del Espíritu Santo, las carismas de Dios, la acción de Dios que nos sensibiliza para actuar, permítanme la expresión, a lo divino. A lo divino. Cuando vemos a esa Madre Teresa de Calcuta que se acerca, que besa a un leproso, le besa las manos llenas de lepra, que abraza a un niño recién nacido y dice: por favor, denme a mí todos los niños que no quieran, yo los quiero cuidar en nombre de Dios. Esa persona excepcional tiene a Dios actuando en su alma, en su corazón, en su psicología, en su inteligencia, en su voluntad, en sus pasiones, en su sensibilidad, en su todo. Y colaboramos con la parte moral. Apoyamos. Nosotros tenemos que hacer renuncias, repito, y actos virtuosos para colaborar. Pero antes que eso nos antecede. Por eso dice San Pablo que Dios nos amó primero, nos amó cuando éramos pecadores y se donó a nosotros con su gracia y con su amor. Entonces, primera descripción de San José como hombre que vive en gracia es esta. Juan 14, 15. Si alguno me ama, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ya vimos que José los guardaba porque por eso se llama justo, porque guardaba los mandamientos de Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre. Queridos hermanos, vamos a hacer una reflexión muy familiar. Si esto dice Jesús de cualquier persona humana, ¿qué dirá, qué pensará y qué no hará por su Padre, a quien amaba entrañablemente, al que le decía papá, al que obedecía,
al que imitaba, al que tenía por su héroe, porque todos los niños, antes o después, tenemos a nuestro papá por nuestro héroe. Pues Jesucristo tuvo a José como su héroe, su papá, y le obedecía y lo imitaba y aprendía de él. Si esto es verdad, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, eso ya podríamos quitarle la condicional, porque en el caso de Jesús, de José, sabemos que amaba a Jesús. Si me amáis, no, me amas, diría Jesús a José, me amas. Y por eso guardas mis mandamientos, guardas los mandamientos de la ley de Dios, y por eso rogaré a mi Padre y os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre. Queridos hermanos, estamos en la vida interna, interior, íntima de Dios. Y ahí estaba José, ahí estaba María. La segunda frase es Juan 14:21, inmediatamente después. Y estoy saltando algunas frases que quizá no debería saltar. Voy a retomar una que me parece importante. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Queridos hermanos, ¿dónde y cuándo y cómo experimentó Jesús la orfandad? La experimentó cuando se murió José. Y de ahí nos dice a nosotros, no os dejaré huérfanos, no os dejaré sin padre, no os dejaré sin familia. El huérfano no solamente es el que pierde al padre o a la madre, es el que de algún modo se queda desamparado. Los huérfanos y las viudas de las que habla la Biblia por todos lados. Pues Jesús, que conoció la orfandad de su padre, y no sabemos cuándo, pudo haber sido a los 12 años y piquito, ¿verdad? Después de que fueron a Jerusalén y se perdió y lo encontraron, porque es la última vez que aparece José en el Evangelio. Pudo haber sido a sus 15, a los 18, a los 20, a los 22, a los 24, a los 29, no sabemos. Pero experimentó la orfandad, el que amaba a San José, lo amaba profundamente, y un día se le murió, y se murió estando él presente, seguramente la Virgen María acompañando a José, y él experimentó la orfandad. Y aquí mismo dice, no os dejaré huérfanos, no os dejaré desamparados. Entonces, vamos pues a nuestro 14:21. El que recibe mis preceptos y los guarda, queridos hermanos, seguimos con el hombre o la mujer justa o justo, el que cumple los mandamientos de Dios y los guarda, el que los recibe y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, el que tiene su corazón lleno de mi amor, de un amor trascendente, de un amor vertical, profundamente vertical, que nos conecta con el cielo. Ese es el que me ama. El que me ama a mí, y pregúntense si José no amaba a Jesús. El que me ama a mí, José vivió por su amor a Jesús y a María. José, el que me ama a mí, será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Queridos hermanos, yo no sé cuántos de los que nos estén escuchando en este momento han experimentado el amor de Dios. Yo quisiera que muchos, todos, cada uno de ustedes en su corazón experimente el amor de Dios. Porque una gotita del amor de Dios, un momento, una experiencia del amor de Dios basta para orientar toda nuestra vida. Y lo que está diciendo aquí Jesús es, repito, lo está diciendo para todo mundo, para cualquier persona humana de cualquier momento de la historia, pero lo está diciendo por excelencia acerca de sus padres.
de la Virgen María y de San José. El que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Queridos hermanos, sentirnos amados por Dios, experimentar el amor de Dios, esa es la vida de gracia, esa es la vida de intimidad con Dios, eso es lo que verdaderamente satisface al hombre, satisface, llena, satura, realiza al hombre. Nosotros que vamos tantas veces corriendo detrás de satisfacciones perecederas y pobres, mundanas frecuentemente, por no decir pecaminosas, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que no esté en ti. Pues queridos hermanos, San José llegó por la vía corta a ese estar en ti, a ese descansar en ti, a ese conocerte, porque vivió con Dios. En su casa, en su domicilio, tenía a Dios, su Hijo amadísimo. Quiero seguir con la tercera frase. Dice así Juan 14, 22 y 23. Quiero centrarme en el 23. Díjole Judas, no el Iscariote, subraya el evangelista Juan, que obviamente Judas Iscariote de esto entendía poco o nada, tenía los ojos tapados, estaba ciego y mudo de las cosas de Dios. Es más, en este momento de que nos habla el evangelista, ya no estaba Judas, había salido ya a buscar a los sumos sacerdotes para traicionar a Jesús. Dice Judas, dirían en México Juditas, San Judas Tadeo, no el Iscariote, le hace una pregunta a Jesús: Señor, ¿qué ha sucedido para que hayas de manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús ha estado insistiendo en un principio discriminatorio, y no lo digo en términos de discriminación como si Jesús fuera discriminante hacia las personas. No, es que nosotros nos discriminamos, nosotros nos separamos, las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Como dice el mismo Evangelio. ¿Qué ha sucedido para que hayas de manifestarte a nosotros y no al mundo? Y vean la respuesta de Jesús, en la mismísima línea. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, condicional, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y acuérdense que Jesucristo es la palabra. No solamente las palabras de Jesús, Él es la palabra, el verbo eterno de Dios. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y en Él haremos morada. Queridos hermanos, con razón San Pablo en un canto exultante de gozo va a decir: ¿no sabéis que sois templos de Dios? ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Y la condición es el amor a Dios. Y por amor a Dios cumplir sus mandatos, escuchar su palabra. Y fíjense que las dos frases que les acabo de referir, con absoluta razón, distinguen. El primero dice guardar los mandamientos de la ley de Dios. En el segundo dice guardar mi palabra, que son las bienaventuranzas. Entonces hay una complementariedad, en definitiva, observar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por amor a Dios, y entonces tendremos ese gozo, esa satisfacción, estaremos llenos, estaremos con paz, estaremos con gozo, y eso se transparenta, se transmina a los demás
porque si yo tengo a Dios en mi corazón, lo tengo todo. Queridos hermanos, estamos escapándonos de nuestro tiempo, se nos está yendo y vamos a visitar este lugar maravilloso brevemente y vamos a tener la misa, que es una gracia, que es una bendición especialísima. Quiero terminar con una frase de San Juan Pablo II en la carta Redemptoris Custos, el custodio del Redentor, sobre San José, preciosa. Dice así: el matrimonio y la virginidad son dos modos de expresar y vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo, que es comunión de amor entre Dios y los hombres. El matrimonio y la virginidad. Hay una tercera vía, que es la impureza. Hay una tercera vía, que es el pecado contra el amor, el pecado contra la castidad, el pecado contra el matrimonio, el pecado contra la virginidad. Y eso rompe la alianza. Queridos hermanos, San José, ¿por qué subraya el Papa esto? Porque Dios llamó a José a vivir en castidad perfecta su unión marital, su unión esponsal con la Santísima Virgen María. Y por eso nos enseña San José, entre otras muchas cosas, que si uno tiene el corazón lleno del amor de Dios, puede hasta lo indecible. Algunos piensan que una vida como la de San José sería casi imposible. No, es posibilísima. Es la vida a la que estamos llamados los sacerdotes, por ejemplo, las almas consagradas. Amar. Estamos llamados a amar muchísimo. Estamos llamados a ser padres, madres, hermanos, compañeros. Estamos llamados a entregar nuestra vida en el amor, a realizarnos en el amor, que es la vocación de todo ser humano, pero en la castidad perfecta. Y eso, como acabamos de leer del Evangelio de San Juan, es perfectamente posible para aquellos que creen en Dios, para aquellos que viven la vida de gracia, para aquellos que se forman, se forjan en la observancia de los mandamientos de la ley de Dios. Yo creo que para San José esto debió ser un poco ir contracorriente en los conceptos de su tiempo. También para nosotros ser fieles a los mandamientos de Dios y escuchar la palabra de Cristo es ir contracorriente en muchos conceptos mundanos, superficiales de nuestro tiempo, pero nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Dios. Vamos pues, queridos hermanos, a celebrar aquí nuestra Santa Eucaristía, solemnidad de San José, año dedicado a San José. Acojamos esta figura maravillosa de José que nos educa, que nos lleva a ser hombres y mujeres maduros, que nos enseña a establecer relaciones santas con quien sea, donde sea, del tipo que sea, relaciones santas, edificantes, que llevan a Dios, que son positivas, que nos llenan el corazón, que no nos decepcionan ni nos dejan rotos ni vacíos en el camino. San José, modelo de vida de gracia en la gracia de Dios. Vamos a coger esta hermosa figura de San José, vamos a pedirle por todos y cada uno de nuestros peregrinos virtuales, queridos hermanos, como que San José ha sido un componente importante en el silencio, porque él siempre actúa así, ha sido un componente importantísimo de nuestra peregrinación. Vamos a invocarlo mucho, vamos a terminar aquí nuestra santa novena de San José y vamos a confiarle a él la iglesia, nuestras familias, la paternidad, la masculinidad. Parece mentira que tengamos que hablar de esto, pero ahora hay que defender y proponer una verdadera masculinidad y una verdadera feminidad en el mundo, porque son dos componentes sin los cuales
No pueden establecerse relaciones santas, no pueden establecerse matrimonios sólidos, familias sólidas, llenas de Dios, llenas del amor, llenas de la santidad. Invoquemos pues a San José. Voy a tomar la oración que nos compuso el Papa Francisco, y vamos a terminar con esta oración. Me hubiera gustado mucho hablarles sobre las indulgencias, porque es una de las gracias que Dios nos regala en este año, queridos hermanos, para todos aquellos que han perdido seres queridos, para todos aquellos que se encuentran enfermos, solos. Ganen la indulgencia plenaria, purifiquen su alma por la gracia de Dios que nos regala la Iglesia. Les voy a compartir el decreto del Vaticano sobre las indulgencias para que las ganen. Hoy, día de San José, podemos ganar indulgencias por nosotros y por nuestros difuntos. Vamos a terminar con la oración de San José, muy agradecidos con Dios. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.